Muy buenas noches a todos. Damos un saludo también a los que puedan estar escuchando en esta noche o tal vez más adelante en Radio de la Fe. También les damos un caluroso saludo y doy gracias a Dios por poder estar una vez más junto a ustedes y doy gracias a Dios que nos da y me da el privilegio de compartir su palabra. Hoy quería compartir con ustedes, empezar este mensaje con la pregunta ¿quién mató a Jesús? Y en realidad este mensaje, lo que me motivó a compartirlo es un recuerdo de cuando yo era niño, preadolescente. No voy a contarles hace cuántos años han pasado ya de eso, porque no quiero que sepan mi edad, pero muchos. Voy a decirles que no había celulares, no había Netflix, no había nada, lo único que teníamos era televisión blanco y negro. Y para este tiempo de abril así, lo que solíamos ver siempre, y casi todos los años lo mismo, era una película donde se contaba la vida del Señor Jesús. Y siempre me atrajo mucho las historias de la Biblia y sobre todo lo que tenía que ver con Jesús. Y ahí podía ver en esa película todo lo que Jesús enseñaba, los milagros que Él hizo. Y luego llegaba el momento de la pasión, del sufrimiento. Y cuando llegaba ese momento y veía cómo golpeaban a Jesús y cómo le escupían y cómo se burlaban de Él y cómo le azotaron y cómo le levantaron en esa cruz, eso me producía mucha indignación. Me daba mucha bronca porque decía, habiendo sido tan bueno con ellos, habiéndole dejado tantas buenas enseñanzas, habiendo hecho tantos milagros, habiéndoles alimentado, ¿por qué le tratan así? ¿Por qué le pagan así a alguien que solamente hizo cosas buenas para todos ellos? Y lo que yo necesitaba era un culpable, alguien a quien culpar por todo lo que le estaba pasando y le estaban haciendo a Jesús, para derramar sobre ese culpable mi enojo, mi bronca, mi ira. Y realmente era un momento que me sentía mal. Cuando pasaron los años empecé a conocer un poquito más la Biblia, este maravilloso libro que nos ha dejado Dios, y empecé a ver que no había un solo culpable y que no solo se podía responsabilizar a una persona, a un grupo de todo lo que había sucedido con Jesús, sino que uno podría encontrar a varias personas involucradas en esto. Y entonces empecé a recorrer la Biblia un día buscando quién mató a Jesús. Y fui encontrando varias personas, varios grupos a quien podía echarle la culpa de todo lo malo que hicieron con él, de todo el sufrimiento que le hicieron pasar y sobre quién derramar mi enojo y mi bronca por aquello que me indignaba tanto cada año, porque todos los años la volví a ver, pasaban siempre esta película. Y encontré en la Biblia, y dice Marcos 14:11, ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. ¿Por qué Judas le entregó? ¿Por qué Judas participó en todo lo que le pasó a Jesús? ¿Qué fue lo que le motivó? Bueno, ahí lo dice la misma palabra, la codicia. Fue la codicia, su amor al dinero. Sabemos que Judas era uno de los discípulos, era uno de aquellos que había estado durante esos 3 años junto a Jesús, había visto sus milagros, pero ya sabemos que él tenía un amor especial hacia el dinero porque él era el que tenía la bolsa donde se juntaba todo el dinero que manejaban para los gastos del grupo, y dice la Escritura que él de tanto en tanto metía la mano en esa bolsa y extraía dinero para él, robaba. Y ahora le hacen un ofrecimiento de 30 monedas de plata y él por codicia decide entregar a Jesús y decide vender a Jesús. Ahí encuentro a alguien donde podía volcar mi enojo, pero también allí detrás están unos sacerdotes de aquel tiempo, los líderes religiosos, y dice Marcos 15:10, porque conocían que por envidia habían entregado los principales sacerdotes. Y el motivo por lo que los principales sacerdotes entregaron a Jesús fueron celos. Fueron celos. Ellos veían cómo crecía la popularidad de Jesús, cómo mucha gente dejaba de escucharles a ellos para ir a escuchar a Jesús. Seguramente escuchó los comentarios que estaban maravillados y que decían, este enseña como quien tiene autoridad.
porque enseñaba la palabra de Dios, porque enseñaba lo que respaldaba con su vida, y porque esa enseñanza tenía poder, porque era la misma palabra de Dios enseñada por Jesús. Y esto le producía envidia, y entonces en sus corazones decidieron que lo mejor que podían hacer con Jesús era deshacerse de él, llevarle a la muerte. Y la razón por la que ellos le entregaron fueron por celos. Pero también encontramos allí a Pilato. Lamento que no se pueda ver la imagen detrás, pero ahí estaba Pilato en el momento que se lava las manos. Y dice Marcos 15:15, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, entregó a Jesús para que fuese crucificado. Y lo que motivó a Pilato a hacer esto fue la cobardía. Él tenía miedo de las consecuencias de no dar oído a la petición de los líderes religiosos, y él pensaba que César podía enfadarse con él y sacarle de su puesto, y frente a todo lo que podría significar el no acceder al pedido, él decidió entregar a Jesús por cobardía, aunque él estaba seguro que Jesús era inocente. Es increíble ver la Escritura cómo Pilato trató de no llegar al punto de firmar esta sentencia de muerte para Jesús. Lo primero que hace es lo manda a Herodes, porque Jesús pertenecía a la región que él gobernaba, pero Herodes se lo devuelve y no tiene éxito su plan. El segundo plan es azotarle y que se conformaran con un castigo tan duro que le habían dado a Jesús, y que con esto quedaran conformes y no hacer más que esto. Aunque él decía que era inocente, igual mandó a castigarle, pero no se conformaron. Otra forma es traer a un delincuente como Barrabás y decirle al pueblo: ¿a quién prefieren que deje suelto? ¿A Jesús o a Barrabás? Pensando que Barrabás, siendo un sedicioso, un criminal, nadie pediría a Barrabás para que esté en medio de ellos otra vez, con el peligro que significaba él viviendo en medio de la sociedad. Sin embargo, la gente dijo: suelta a Barrabás y crucifica a Jesús. Y aunque Pilato estaba convencido de que Jesús era inocente, sin embargo firmó la sentencia de muerte igual, y lo hizo por cobardía. Pero también encontramos a los soldados, aquellos soldados que vemos que le dieron un trato tan cruel, tan duro al Señor Jesús. Dice así: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y ahí da muchos detalles la Biblia de cómo le golpeaban, le escupían, se burlaban. Le decían: a ver, profetízanos, ¿quién te hizo todo esto? Porque él pensaba que pensaban ellos porque Jesús tenía los ojos vendados, él no sabía quién le había golpeado. Me imagino si Jesús hubiese por un instante abierto su boca. La Biblia dice que él se cayó por amor, pero le podría haber dicho: tú te llamas de tal manera, vives en tal lado, tu familia está conformada de esta forma. Me imagino el impacto que hubiese sido para ellos ver que Jesús sabía absolutamente todo, pero sin embargo Jesús se cayó. ¿Por qué lo hicieron los soldados? Bueno, por cumplir. Ellos obedecían órdenes, ellos no discutían, ellos simplemente hacían lo que un superior les decía que hagan, lo que hoy llamaríamos obediencia debida. Y allí estaban los soldados, aunque se extralimitaron y fueron mucho más allá de lo que era su obligación de cumplir órdenes, porque hicieron con Jesús lo que quisieron y le trataron de una forma muy cruel y muy brutal. Y allí estaba alguien más sobre quien podía descargar mi enojo y mi bronca. Y aquí también podemos ver al pueblo. Dice allí la Escritura: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y aquí encontramos también al pueblo, y ellos lo hicieron sencillamente por complicidad. Lo hicieron por complicidad. Ellos se dejaron convencer, se dejaron persuadir por los líderes religiosos y se unieron a los planes que ellos tenían y se convirtieron en cómplices de todo lo que ellos querían hacer. Y ellos también, que unos días antes le habían recibido cantando Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ahora los mismos estaban gritando: crucifícale, crucifícale. Y allí encontramos a alguien más a quien podemos echar la culpa de quién mató a Jesús. Ahora, cuando uno sigue viendo la Escritura, yo me encontré con algo que me sorprendió, con alguien más que tuvo mucho que ver en esto, que yo no pensaba que de alguna forma sería el responsable y sobre quien
no me atrevería a depositar mi enojo ni mi bronca. Y este es el mismo Señor Jesús. Y ustedes dirán, pero Jesús, culpable. Bueno, fíjense lo que Él le dijo a sus discípulos. Dijo, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y cuando le preguntamos a Jesús, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué diste tu vida? Podríamos dar la respuesta que lo hizo por consagración. Porque Él había venido para hacer la voluntad de su Padre. Porque Él fue obediente y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se había rendido totalmente a hacer lo que el Padre quería que haga, lo que era la voluntad de Dios. Él dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Lo que me satisface, lo que me da plenitud es hacer lo que el Padre quiere. Y dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Y Jesús dice, yo pongo mi vida porque quiero ponerla. No es que nadie me la quita, no es que no puedo defenderme, no es que soy un pobrecito indefenso que hacen conmigo lo que quieren. Dice, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y podríamos decir que Jesús también tuvo mucho que ver y tal vez todo que ver en que fuera levantado entre el cielo y la tierra en aquella cruz y que haya enfrentado tanto sufrimiento y tanto dolor. Pero llegó algo que me sorprendió aún más. Y ahí detrás de este cuadro está el Padre, una mano desde el cielo extendiéndose. Y dice Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Hablando de Dios el Padre. Y esta palabra escatimó, algunos la traducen no perdonó, o tal vez no mezquinó a su propio Hijo, sino que lo entregó. Dios el Padre entregó al Hijo y dice que lo hizo por todos nosotros, y cuando preguntamos por qué lo hizo es por compasión. Él vio el dolor de la humanidad, Él vio el gemir de la humanidad y esto tocó el corazón de Dios y Él decidió en perfecta armonía con el Hijo y con el Espíritu Santo hacer algo en favor de esta humanidad necesitada y dolida. Lo hizo por compasión. Entonces, no me faltaban personas o personajes a quien donde volcar mi enojo, mi tristeza, mi ira, podríamos decir, por lo que había enfrentado Jesús. Estaba Judas, que lo entregó por codicia. Estaban los religiosos que lo entregaron por celo. Estaba Pilato, que lo entregó por cobardía. Estaban los soldados que lo hicieron por cumplir órdenes. Estaba el pueblo por complicidad, pero también Jesús mismo por consagración, por obediencia absoluta y plena al Padre, y Dios mismo por compasión a esta humanidad caída. Algunos piensan en poner en esta lista también a Satanás, al diablo. Pero saben que creo que no entra aquí Satanás. Satanás creo que sabía perfectamente que la muerte y la resurrección de Cristo era su derrota definitiva. Por eso él siempre trata de evitar que Cristo vaya a la cruz. Cuando él le anunció esto a los discípulos, Pedro le dijo, Señor, esto en ninguna manera te acontezca. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. O sea, esos pensamientos, esa idea no venía de él mismo, sino era Satanás quien estaba detrás de esas palabras y de esa intención, porque pones la mira en la cosa de los hombres y no en la de Dios, y Satanás allí diciéndole no vayas a la cruz. Y en la tentación, en los 40 días que Jesús pasó en el desierto, el diablo le dijo, no necesitas ir a la cruz, yo te voy a dar todo esto, lo vas a poder recuperar si solamente postrado me adoras. Satanás sabía que en la cruz estaba su derrota y que en la cruz estaba la victoria extraordinaria de Dios a favor de la humanidad. Y algunos se preguntarán por qué los hombres, alentados seguramente por Satanás, le hicieron todo lo que le hicieron a Jesús, y la Biblia dice que esta era la hora de las tinieblas y esta era la hora de él. Y yo creo que la intención de Satanás era que Jesús, viendo a quién había venido a salvar, a quién ha venido a amar, y viendo todo lo que hacían con él y el rechazo, Jesús dijera, esto no vale la pena. ¿Por qué voy a morir por esto? ¿Por qué voy a sufrir tanto? Pero sin embargo, aún desde la cruz, en medio del más cruel de los dolores, Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no tuvo éxito Satanás. Jesús terminó yendo a la cruz.
Saben que mientras yo tenía sobre quién descargar mi enojo, mi ira, mi bronca por lo que habían hecho con Jesús, bueno, esto aliviaba un poco mi corazón y mis sentimientos, pero un día, cuando era ya no adolescente, sino joven, alguien se acercó y me hizo ver que en esta lista faltaba alguien. Esa lista estaba incompleta y que hasta que yo no viera quién estaba faltando en esa lista, todo esto que había ocurrido no tenía ningún sentido, ningún significado para mí. Y abrió mis ojos para ver algo que no esperaba ver y quizás para ver algo que en su primer momento me causó rechazo. Y me mostraron esto, que el culpable soy yo, que el culpable soy yo. Que yo también tuve que ver con ese martillo que golpearon esos clavos, que yo también tuve que ver con ese látigo que destrozó la espalda y las piernas del Señor Jesús, que yo también tuve que ver con esa corona de espinas que se clavó allí y la golpeaban para que esas espinas fueran más a fondo, que yo tuve que ver con todo el sufrimiento de Jesús porque Él había muerto por mi causa, porque Él había muerto por mis pecados, porque Él había muerto por mi salvación. Y uno puede decir, pero esto pasó hace ya casi 2000 años, sí, pero Él me conocía. Y Él sabía quién era yo, sabía mi nombre, sabía mi necesidad. Y yo era también uno de aquellos por quien Cristo había dado su vida y por quien Cristo había sufrido tanto y por quien Cristo había muerto. Y esta persona me mostró a través de la Biblia que yo tenía mucho que ver con la muerte de Cristo. Y hay un pasaje que es muy interesante, dice, mas Él, Jesucristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga, por su herida, fuimos nosotros curados, recibimos sanidad espiritual. Y dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y estas palabras de este profeta, escrito 1000 años antes de Cristo, 700 años antes de Cristo, son palabras que nosotros también las podemos decir y no estaríamos haciendo, digamos, no estaríamos cometiendo ningún error porque tiene que ver con nosotros. Y a mí me gustaría que vos te apropies de estas palabras, que las hagas personales y puedas leer así este pasaje y decir, mas Él herido fue por mis rebeliones, porque nosotros fuimos rebeldes a Dios, todos, lo dice la Escritura. Molido por mis pecados, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la presencia de Dios. El castigo de mi paz fue sobre Él y por su llaga fui curado. Por su dolor, por su muerte, por su sufrimiento, tengo la oportunidad de yo tener sanidad espiritual y decir, yo me descarrié como oveja, yo me aparté por mi camino, mas Jehová cargó en Él todo mi pecado. Y saben que cuando pude entender que no se trataba de otros que habían llevado a Cristo a la cruz, que no se trataba de que mi enojo debía derramarse sobre otros, sino que debía mirarme a mí mismo y decir, yo soy culpable, porque Él murió por mis pecados, porque Él murió por mi culpa, porque Él murió para salvarme a mí, porque Él me conocía y sabía mi necesidad. Y por eso quiero terminar diciéndote, Jesús murió porque quería perdonarme y porque quiere perdonarte. Y nosotros necesitamos perdón porque somos pecadores. Y lo sabemos. Si nosotros somos honestos y miramos nuestro pasado, vamos a encontrar un montón de veces en las que le hemos fallado a Dios. En las que hemos ofendido a Dios con palabras, con pensamientos, con decisiones, con hechos, con emociones. Y si nosotros hubiésemos fallado a Dios tan solo una vez por día, y hemos vivido ya más de 30 años, le hemos fallado a Dios más de 10.000 veces. Tenemos sobre nuestras espaldas más de 10.000 pecados y tan solo una vez por día le hubiéramos fallado a Dios en alguna forma. Y sabemos que le hemos fallado mucho más que esto. Y necesitamos perdón, porque el pecado es algo serio frente a un Dios santo, frente a un Dios justo. A veces nos creemos que somos buenos porque nos comparamos con otros que son mucho peor que nosotros, al menos en su manifestación de su pecado. Y tal vez porque no soy un asesino, no soy un violador, no soy un corrupto estafador, digo, yo soy una buena persona, no es lo que Dios piensa. Dios dice, cada ser humano, cada hombre, cada mujer es un pecador que me ha ofendido.
Y esa ofensa es seria porque soy un Dios santo, un Dios justo. Y lo que ha hecho ha sido como escupirme en la cara, como clavar esos clavos, como descargar esos azotes sobre mi espalda. Cada pecado estaba allí en la cruz porque Él cargó con todos nuestros pecados. Pero dice que Jesús murió porque quería salvarme y porque quiere salvarte. ¿Y de qué nos quiere salvar? De las consecuencias del pecado. No es pecar y listo, y se acabó todo. No, no, Dios es claro. Y aquí no nos engaña, no nos miente. No nos dora la píldora. Él dice, la paga del pecado es muerte. Y es una separación eterna de Él. Aquí, pero también después que nuestros ojos se cierran aquí. Y esto no significa otra cosa que si nosotros no solucionamos nuestro problema de pecado, vamos a pasar la eternidad en el infierno. Esto es terrible. Es un lugar de sufrimiento, de tormento, es un lugar donde no hay esperanza, es un lugar donde si llegamos a ese lugar no va a haber más oportunidad, no vamos a poder salir de ahí. Y Dios vino para salvarnos porque es la consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado es enemistad con Él, separarnos de Él, y si no le damos una solución a la manera de Él, el pecado puede llevarnos a una eterna condenación. Pero lo último es que Él quería que estemos juntos. Y esto es extraordinario, que Dios quiera que yo esté junto a Él, que Dios quiera que vos estés junto a Él. ¿Qué vio Dios en nosotros para querer tenernos junto a Él? No vio nada. Él vio pecado. Él vio que merecíamos la condenación. Él vio que si nos íbamos al infierno era absolutamente justo y razonable, es lo que merecemos. Pero Él nos amó. Él es amor. Y Él decidió por pura voluntad amarnos y darnos una oportunidad. Y Él quiere que estemos junto a Él. No solo junto a Él allá en el cielo, Él quiere que a partir del momento que nosotros nos apropiamos de la obra de Cristo, Él dice que se convierte en nuestro Padre. Y quizás has tenido un padre que no ha sido perfecto, que te ha fallado en muchas cosas, pero Dios es un Padre perfecto. Es un Padre que cuando te dice voy a ser tu Padre, te está diciendo yo te voy a acompañar, yo te voy a cuidar, yo te voy a defender, yo voy a proveer para tus necesidades. Si vamos juntos, esta vida va a ser totalmente distinta. Él quiere cambiar tu vida aquí, pero Él quiere cambiar tu vida allá. Él quiere llevarte al cielo. Es el lugar donde no hay más llanto, tristeza, enfermedad, dolor, muerte, noche, donde vas a estar junto al ser más extraordinario que hay en el universo entero y aún más allá. Es Dios. Él quiere estar junto a vos. Y sabes que Él ya lo hizo todo. Por eso fue necesario la obra de Cristo, la muerte de Cristo, el sufrimiento de Cristo, porque el problema que teníamos era nuestro pecado. Y dice la Biblia que Dios puso todo nuestro pecado sobre Él. Nuestro pecado fue quitado de nosotros y puesto sobre las espaldas de Jesús. Y Jesús sufrió todo lo que sufrió porque Él estaba allí pagando para que nosotros seamos librados. Él estaba sufriendo para que nosotros no tengamos que sufrir en el infierno. Él sufrió en la cruz los dolores del infierno. Él en el infierno tuvo sed, como aquel rico que fue al infierno y dijo, manda a Lázaro que moje la punta de mis labios, de su dedo en agua y toque mis labios. En la cruz hubo tinieblas, densas tinieblas que se podían palpar. Desde la cruz, Él tuvo que decir, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Los dolores del infierno cayeron sobre Cristo para librarnos a nosotros. Es extraordinario lo que hizo Cristo y Él lo hizo porque quería hacerlo. Nadie me quita la vida, yo la pongo. Lo hizo por vos y lo hizo por mí para salvarnos, para perdonarnos, para que estemos junto a Él para siempre. Entonces la pregunta que nos toca hacer es, Dios, ¿y cómo hago para poder disfrutar de todo esto que ha traído la cruz, la obra de Cristo? Porque sabemos que Cristo murió, pero al tercer día resucitó. Él se levantó victorioso de entre los muertos. En la tumba dicen los que han ido, yo no he tenido ese privilegio, pero dicen que hay un cartel que dice, Él ya no está, Él ha resucitado. Y sabemos que Él está vivo. No hay un hecho más contundentemente probado que la resurrección de Cristo. Él resucitó, Él está vivo. Y Él está a la puerta de tu corazón y dice, yo quiero salvarte, perdonarte, quiero que estés junto a mí. Yo ya hice todo lo que hace falta.
Y la pregunta es, ¿y qué tengo que hacer yo? ¿Y sabes qué dice Dios? Simplemente tienes que creer. Tienes que poner tu fe en mi Hijo, en su obra. Y termino con esto. Muchas personas dicen, yo tengo mucha fe, dicen algunos. Ajá, ¿y qué crees? Le preguntamos. Y no sé, creo, tengo mucha fe. No, eso no es fe, eso es credulidad, superstición. Fe es saber lo que creo. Y la fe que agrada a Dios, que honra a Dios, es la fe que se basa en lo que Dios nos dice en su palabra. Es fe en lo que Dios dice, porque Él es el Dios verdadero que nos dice la verdad en su palabra. Y sabes que tienes que creer, y esta noche tienes que creer. Primero, que Dios te ama tanto que envió a su propio Hijo a buscarte y a salvarte. Dios te ama y mandó a su Hijo para salvarte. Tienes que creer, en segundo lugar, que Cristo te ama tanto que estuvo dispuesto a ir a la cruz por ti, llevar tus pecados y tu castigo. No lo hizo porque estaba obligado a hacerlo, lo hizo porque quiso hacerlo, porque Cristo te ama. Y la tercera cosa que tienes que creer es que Cristo resucitó para ser el único camino, para ser el único salvador, para ser el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otra forma. No intentes arreglarte con Dios, arreglar tu pecado, llegar al cielo por otro medio que no sea Cristo, porque no hay. No es por la religión que practicas, no es por las obras que haces, no es por los pecados que dejes. Es porque confíes en Jesucristo y lo que Él hizo. Él ya lo hizo todo. La obra que trae salvación no es tu obra, es la obra de Cristo. Y lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en esa obra, es creerle a Dios. Y una vez que has creído en estas verdades, que Dios te ama y envió a su Hijo, que Jesús te ama y murió en la cruz por ti, que Él resucitó para ser el único Salvador, solo tienes que invitarle a Cristo a entrar en tu corazón y decirle: Cristo, yo creo en ti y te recibo como mi Salvador. Creo que no hay otro camino, yo te recibo como mi Salvador. Por eso quiero invitarles a inclinar su cabeza en esta hora. Quiero invitarle a cerrar sus ojos, porque vamos a hablar con Dios y es una señal de respeto, de reverencia a Dios, el poderoso Dios, el Creador. Y que ahí donde estás, si has creído en estas verdades, si has creído en la palabra de Dios, no en mí, porque yo no he hecho más que compartirte lo que Dios dice en su palabra. Si has creído en Dios, en Cristo y en su obra, yo te voy a pedir que ahí donde estás, hables con Dios. No necesitas hacerlo en voz alta, puedes hacerlo en tu corazón. Y le digas a Dios que esta noche quieres su perdón, quieres su salvación, quieres irte de aquí con Cristo en su corazón. Y quizás vos me dices: pero yo no sé cómo orar, qué decirle a Dios, nunca lo he hecho. Pero crees en Cristo y quieres aceptarle en esta noche. Hacé conmigo una oración ahí donde estás. Repetí conmigo esta oración, pero hacé tuya esta oración y decísela a Dios desde tu corazón y decirle así: querido Dios, hoy me di cuenta que soy un pecador, que te fallé, que te ofendí, pero también me di cuenta que me amas y que has enviado a tu Hijo a perdonarme y a salvarme. Dios, creo que Cristo murió en la cruz por mis pecados y que Él sufrió mi castigo. Pero también creo que Cristo resucitó, que está vivo. Y esta noche, Dios, invito a Cristo a mi corazón. Invito a Cristo a mi vida. Por la fe, yo le acepto y le recibo.